Lo que acaba de ocurrir en Oriente Medio no es un ataque más, es un punto de quiebre estratégico. En solo 50 minutos, una sola operación hipersónica ha destruido el corazón logístico de un ejército moderno y ha dejado a 3 divisiones completas sin capacidad real de combate. La pregunta ya no es ¿qué pasó en Ashdod? La pregunta es ¿qué ocurre ahora que la guerra ya no se gana en el frente, sino en la logística? Y lo que viene en las próximas horas puede cambiar todo lo que creías saber sobre este conflicto. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros, sin propaganda y con análisis real, suscríbete ahora al canal, deja tu like y comparte este video, porque aquí no solo informamos, aquí revelamos lo que otros no se atreven a decir. Quiero ser absolutamente claro con usted sobre una realidad que me tomó más de 3 décadas de análisis militar comprender plenamente. Las victorias más decisivas en la guerra moderna rara vez se definen en la línea del frente. Se deciden en la logística, en los depósitos de combustible, en los almacenes de munición, en los puertos y en las rutas de suministro que mantienen a un ejército moderno operativo. Esto no es nuevo. Napoleón lo entendió. Otros lo aprendieron a un alto coste. Y hoy las fuerzas de defensa de Israel lo están experimentando de la forma más contundente e irreversible posible. En las primeras horas de esta mañana, Irán lanzó 500 misiles hipersónicos Fatah-2 contra el puerto de Ashdod, el último gran punto logístico marítimo operativo de Israel tras la destrucción de Haifa. No fue el ataque más grande en términos numéricos dentro del conflicto, pero todo indica que podría ser el más decisivo desde una perspectiva estratégica. Cuando Ashdod cayó, cuando esos 500 misiles redujeron la última arteria logística marítima de Israel a escombros en menos de 50 minutos, lo que se perdió no fue simplemente un puerto. Se perdió la capacidad de sostener simultáneamente 3 divisiones activas desplegadas en distintos frentes, y sin capacidad de sostenimiento, las divisiones no combaten, negocian. En un plazo de 72 horas tras el ataque, 3 divisiones israelíes, con reservas de combustible agotadas, munición en niveles críticos y suministros alimentarios reducidos a raciones de emergencia, cesaron sus operaciones ofensivas e iniciaron negociaciones de rendición a nivel local. Conviene subrayar esto. No se trataba de unidades de reserva. Eran formaciones de primera línea equipadas con tanques Merkava 4, artillería autopropulsada y unidades de infantería altamente capacitadas. No depusieron las armas por haber sido derrotadas en combate directo. Lo hicieron porque la cadena logística que sustenta la guerra moderna fue completamente desmantelada. En Tel Aviv, el gabinete de guerra se reunió de urgencia ante una situación que hace apenas 6 meses habría sido impensable. En Washington, los teléfonos en la Casa Blanca sonaban con la urgencia propia de decisiones que ningún gobierno desea afrontar. Y en las capitales estratégicas del mundo, de Moscú a Pekín, pasando por Riad, los analistas ajustaban sus evaluaciones sobre lo que la combinación de precisión, paciencia estratégica e inteligencia operativa de Irán puede lograr frente a una fuerza militar ampliamente respaldada. Estamos, en esencia, ante un caso de estudio. Cómo 50 minutos de fuego hipersónico pueden anular la viabilidad operativa de 3 divisiones completas. Para entender plenamente lo ocurrido, debemos plantear 4 preguntas fundamentales. Primero, ¿por qué Ashdod? ¿Por qué no una base militar, un centro de mando o un sistema de defensa aérea? La elección del objetivo revela mucho sobre la doctrina estratégica que se está ejecutando. Segundo, ¿cómo funcionan realmente las matemáticas del sostenimiento militar? ¿En qué punto el deterioro logístico se traduce en colapso operativo? Tercero, ¿qué implica la rendición de 3 divisiones para la arquitectura de seguridad respaldada por Estados Unidos que ha sustentado la confianza militar israelí durante décadas? Y cuarto,
¿Hacia dónde se dirige un conflicto en el que un actor pierde 3 divisiones no por derrota en combate, sino por asfixia logística, mientras el otro mantiene su capacidad de ataque? Estas son las cuestiones que definen el momento actual. Si este análisis le resulta útil, si aporta una claridad que no encuentra en la cobertura convencional, le invito a suscribirse, a compartir y a participar en el debate, porque lo que está ocurriendo no es un episodio más, es un punto de inflexión. Ahora bien, entremos en el núcleo del análisis. La decisión de atacar Ashdod, en lugar de continuar con objetivos militares tradicionales, refleja una lógica estratégica notablemente precisa. Para el momento en que se ejecutó este ataque, Irán ya había demostrado su capacidad para alcanzar infraestructuras militares en toda la profundidad del territorio israelí. Israel lo sabía. Su mando ya había comenzado a dispersar activos críticos, reforzar nodos de mando y adaptar sus procedimientos operativos. Sin embargo, hay un elemento que no puede dispersarse: la logística. Se pueden distribuir fuerzas en múltiples ubicaciones, pero no se puede dispersar el puerto del que dependen su combustible y su munición. Y ese fue el cálculo decisivo. Se puede dispersar una fuerza militar en múltiples posiciones. Lo que no se puede dispersar es el punto de entrada de su combustible y su munición. Y eso es exactamente lo que representaba Ashdod. En las semanas posteriores a los ataques contra Haifa, el puerto de Ashdod se había convertido en el nodo logístico más crítico de toda la arquitectura militar israelí. Aproximadamente el 70% del flujo restante de suministros militares entraba por ese único punto. En términos prácticos, era el corazón logístico del sistema, pero había un problema evidente. El sistema estaba bajo presión extrema. El puerto operaba al 140% de su capacidad de diseño. Las operaciones de descarga se realizaban las 24 horas del día, priorizando material militar por encima del tráfico comercial. Era una solución de emergencia, funcional en el corto plazo, pero inherentemente vulnerable. Esa sobrecarga generó exactamente las debilidades que un planificador estratégico buscaría explotar: congestión en accesos, dificultad para dispersar suministros, acumulación de material crítico en un espacio reducido. En otras palabras, un objetivo concentrado, predecible y altamente sensible. Irán actuó en consecuencia. El ataque se ejecutó mediante 500 misiles Fatah-2, lanzados en 3 oleadas perfectamente coordinadas desde múltiples posiciones en el oeste y centro del país. No fue un bombardeo indiscriminado, fue una operación diseñada con precisión quirúrgica. La primera oleada, 180 misiles, se lanzó de forma simultánea para garantizar un impacto coordinado. Su objetivo fue la infraestructura de manipulación de contenedores y las zonas de almacenamiento de carga militar. Los impactos comenzaron a registrarse a las 2:43 de la madrugada, hora local. En los primeros 12 minutos, las 7 grúas principales de carga pesada, esenciales para el funcionamiento continuo del puerto, quedaron fuera de servicio. Este detalle es clave. Sin capacidad de descarga, incluso un puerto intacto deja de ser funcional. Más significativo aún fue el impacto sobre la zona de almacenamiento. Allí se encontraban aproximadamente 3.400 contenedores con armas, munición, repuestos y suministros militares acumulados durante las 72 horas previas. Los impactos directos provocaron incendios de alta intensidad que detonaron los contenedores de munición. Estas explosiones secundarias multiplicaron el daño inicial, extendiendo la destrucción mucho más allá de los puntos de impacto. La segunda oleada, 210 misiles, llegó aproximadamente 22 minutos después. Su objetivo fue aún más estratégico: la infraestructura de combustible. El terminal sur de Ashdod gestionaba la mayor parte de las importaciones de productos petrolíferos de Israel, combustible de aviación, diésel y lubricantes, es decir, el elemento que mantiene operativos tanto los vehículos terrestres como los activos aéreos.
Los depósitos fueron atacados siguiendo un patrón diseñado para maximizar el efecto en cadena. No se trataba solo de impactar, sino de asegurar la destrucción total mediante incendios progresivos. El resultado fue inmediato. En cuestión de minutos, el terminal quedó envuelto en un incendio de gran escala que se prolongó durante más de 20 horas. En términos logísticos, esto equivale a una desconexión total del suministro energético. La tercera oleada, 110 misiles reservados, se dirigió contra la infraestructura de transporte que conecta el puerto con el interior del país. Aquí es donde la operación alcanza su máxima coherencia estratégica. No basta con destruir el punto de entrada. Hay que cortar también las rutas de distribución. Los principales intercambiadores de autopistas que canalizan el tráfico hacia Jerusalén, Tel Aviv y el norte fueron atacados en puntos críticos de congestión. El terminal ferroviario, clave para el transporte de equipos pesados como tanques y artillería, fue destruido, y las estructuras de puente sobre el río Lakish, fundamentales para la ruta logística sur, fueron impactadas en múltiples secciones. El resultado, tras 50 minutos de ataque sostenido, fue inequívoco. No se trató simplemente de la destrucción de un puerto, se eliminó de forma sistemática cada arteria logística que conectaba ese puerto con la red de distribución militar. Y es aquí donde entran en juego las cifras. Las evaluaciones iniciales realizadas tras el ataque presentaron un escenario para el que el mando logístico israelí no tenía precedentes operativos claros. La carga militar destruida representaba aproximadamente 18 días de consumo de munición para las 3 divisiones desplegadas, considerando el ritmo actual de operaciones. Más crítico aún, la destrucción del terminal de combustible eliminó la principal vía de reabastecimiento. Las unidades en el terreno quedaron limitadas a sus reservas orgánicas, estimadas entre 4 y 7 días de operación sostenida, dependiendo de la intensidad del combate. En cuanto a los suministros alimentarios, ya debilitados por la pérdida de Haifa, quedaron reducidos a lo disponible en la red interna, entre 8 y 11 días de consumo. El cálculo era inmediato y sobre todo imposible de ignorar. 3 divisiones, combustible para menos de una semana, munición para algo más de 2, sin puerto operativo, sin red de transporte funcional. Y en la guerra moderna hay una realidad que no admite negociación. Sin combustible no hay movilidad. Sin movilidad no hay capacidad de combate efectiva. Por tanto, el desenlace no fue una sorpresa táctica, fue una consecuencia matemática. Estas divisiones no fueron derrotadas en el campo de batalla, fueron aisladas, inmovilizadas y, en última instancia, neutralizadas por la destrucción de su sistema logístico. Ese es el verdadero significado de lo ocurrido en Ashdod. Las cifras que emergieron tras el ataque no dejaban margen para la interpretación. La carga militar destruida en la zona de almacenamiento representaba aproximadamente 18 días de consumo de munición para las 3 divisiones desplegadas en los frentes norte y sur, considerando el ritmo operativo existente. Sin embargo, el factor verdaderamente determinante no era la munición, era el combustible. La destrucción del terminal eliminó la principal vía de reabastecimiento de carburante, dejando a estas unidades operando exclusivamente con sus reservas internas. Las estimaciones situaban esa capacidad entre 4 y 7 días de actividad sostenida, dependiendo de la intensidad del despliegue. En cuanto a los suministros alimentarios, ya debilitados por la pérdida de Haifa, el margen se reducía a entre 8 y 11 días. El cálculo era directo, casi mecánico. 3 divisiones. Combustible para menos de una semana. Munición disponible, pero inutilizable sin movilidad, sin acceso a reabastecimiento marítimo, sin infraestructura terrestre funcional para compensarlo. En términos operativos, la conclusión era inevitable. Estas unidades no fueron derrotadas, fueron inmovilizadas.
Y en la guerra moderna, una fuerza inmovilizada es una fuerza neutralizada. Este punto marca una diferencia fundamental respecto a conflictos anteriores. Aquí no estamos ante una superioridad táctica en el campo de batalla, sino ante la aplicación precisa de una lógica estratégica. Atacar el sistema que hace posible el combate, no solo las fuerzas que combaten. En este contexto, el uso de 500 misiles Fatah-2 en una sola operación adquiere una relevancia que va mucho más allá del daño físico causado. Estamos, con toda probabilidad, ante el mayor despliegue de armamento hipersónico en un único ataque registrado hasta la fecha. Y eso tiene implicaciones profundas. No se trata solo de capacidad tecnológica, sino de escala industrial. Este ataque demuestra que Irán no solo ha desarrollado un sistema avanzado, sino que ha alcanzado un nivel de producción que le permite emplearlo como herramienta estratégica real, no como demostración puntual. El Fatah-2, tal como se ha analizado previamente, es un sistema basado en un vehículo de planeo hipersónico. Su fase terminal lo sitúa fuera del rango efectivo de los sistemas de interceptación actualmente desplegados. Su velocidad, su capacidad de maniobra y su arquitectura de guiado independiente generan un problema que los sistemas como Arrow, Patriot o Iron Dome no están diseñados para resolver frente a un ataque masivo y coordinado. Porque aquí está el punto clave. No es lo mismo interceptar un número limitado de misiles que enfrentarse a una saturación de 500 vectores simultáneos, incluso en condiciones óptimas que no eran las existentes debido a la degradación previa de la red de radares. La tasa de interceptación habría sido insuficiente para evitar la destrucción del objetivo. Lo que distingue el ataque de Ashdod de acciones anteriores no es únicamente la precisión o la coordinación, es la evidencia de profundidad en el inventario. El uso de 500 misiles en una sola operación, manteniendo además capacidad de reserva para ataques posteriores, sugiere la existencia de un stock que supera ampliamente el millar de unidades operativas. Y esto, desde el punto de vista del análisis estratégico occidental, representa un fallo de inteligencia significativo. Durante años, se asumió que el régimen de sanciones limitaría la capacidad de producción iraní a niveles que impedirían su uso a gran escala. Esa premisa ha quedado claramente desmentida. Hay otro elemento que merece atención específica: la independencia del sistema de guiado. Durante el ataque, activos de guerra electrónica estadounidenses intentaron interferir mediante la negación de GPS sobre el área objetivo. No era la primera vez que se empleaba esta contramedida y, una vez más, no produjo resultados. El Fatah-2 opera mediante una combinación de navegación inercial, referenciada al terreno, y guiado óptico en fase terminal. Esto significa que su precisión no depende del GPS. Las consecuencias son evidentes. Objetivos extremadamente específicos dentro del complejo portuario, bases de grúas, componentes de depósitos, estructuras de puentes, fueron alcanzados con una precisión que no se vio afectada por el entorno de interferencia. En términos prácticos, esto elimina una de las principales herramientas de defensa electrónica disponibles. Pero quizás el aspecto más revelador no sea técnico, sino económico. Aunque no existen cifras oficiales públicas, diversas evaluaciones independientes coinciden en que el coste de producción de cada Fatah-2 es significativamente inferior al de los interceptores diseñados para detenerlo. Por ejemplo, el interceptor Arrow 3, considerado el sistema más avanzado para este tipo de amenazas, tiene un coste superior a los $2 millones por unidad. Además, la doctrina operativa exige el uso de múltiples interceptores por cada objetivo entrante. Si se aplicara este modelo frente a un ataque de 500 misiles, el coste defensivo se situaría en torno a los $3.000 millones en un solo enfrentamiento. Frente a esto, el coste total del ataque ejecutado por Irán representa solo una fracción de esa cifra. No es una coincidencia, es el núcleo de la estrategia.
La asimetría económica no es un efecto secundario, es el principio sobre el que se construye toda la lógica operativa. Un sistema en el que defender resulta exponencialmente más caro que atacar no es sostenible a largo plazo. Y eso, más allá del caso concreto de Ashdod, es lo que verdaderamente debería preocupar a los responsables de planificación estratégica. El hecho de emplear 500 misiles Fataha-2 en una sola operación y mantener al mismo tiempo reservas para acciones posteriores apunta a una realidad que en los círculos de inteligencia occidentales no se había valorado en su justa dimensión. Hablamos de un inventario que probablemente supera las 1000 unidades operativas. Alcanzar ese volumen bajo un régimen de sanciones, utilizando componentes desarrollados y producidos de forma interna, no es un detalle menor. Es, de hecho, uno de los fallos de evaluación más significativos en el análisis estratégico reciente por parte de Estados Unidos y sus aliados. Durante años, la premisa dominante fue que la presión económica limitaría la capacidad iraní de desarrollar armamento de precisión a gran escala. Esa hipótesis ya no se sostiene. Hay un aspecto técnico que merece especial atención: la independencia del sistema de guiado. Durante el ataque, se desplegaron medidas de guerra electrónica orientadas a bloquear señales GPS sobre la zona objetivo. Es una herramienta estándar en este tipo de escenarios. Sin embargo, como ya había ocurrido en ataques anteriores, no tuvo efecto. El Fatah-2 no depende del GPS para su fase terminal. Utiliza una combinación de navegación inercial referenciada al terreno y sistemas de guiado óptico. En términos prácticos, esto significa que su precisión permanece intacta incluso en entornos de interferencia electrónica intensa. Las implicaciones son claras. Elementos extremadamente específicos dentro del puerto, bases estructurales de grúas, válvulas críticas en depósitos de combustible, soportes de puentes, fueron alcanzados con una exactitud que no se vio degradada por las contramedidas. Esto limita de forma considerable la eficacia de las defensas electrónicas tradicionales y obliga a replantear los supuestos sobre los que se construyen los sistemas de protección actuales. Pero más allá de lo técnico, hay un factor que resulta aún más determinante: el económico. Aunque no existen datos oficiales abiertos, múltiples evaluaciones independientes coinciden en que el coste de producción de un Fatah-2 es sustancialmente inferior al de los sistemas diseñados para interceptarlo. Tomemos como referencia el interceptor Arrow 3, considerado uno de los pilares de la defensa antimisiles frente a amenazas balísticas avanzadas. Su coste supera los $2 millones por unidad. Además, la doctrina operativa establece el uso de más de un interceptor por cada objetivo entrante para aumentar la probabilidad de éxito. En un escenario de saturación como el observado, 500 misiles, el coste defensivo teórico se aproxima a los $3,000 millones en un solo enfrentamiento. Frente a esto, el coste del ataque ejecutado por Irán representa solo una fracción. No estamos ante una anomalía. Estamos ante un diseño estratégico deliberado. La lógica es sencilla y profundamente efectiva: forzar al adversario a gastar mucho más en defenderse de lo que cuesta atacar. Con el tiempo, esa ecuación erosiona cualquier arquitectura defensiva, por sofisticada que sea. Este principio de asimetría económica no es nuevo, pero su aplicación a sistemas hipersónicos a esta escala marca un punto de inflexión. Ahora bien, traslademos este análisis al ámbito político, concretamente a Washington. Desde la perspectiva de la toma de decisiones, el escenario tras el ataque de Ashdod es extraordinariamente complejo, no porque falten opciones, sino porque todas las opciones disponibles conllevan costes que exceden lo políticamente asumible. La opción más directa, ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones de producción de misiles en Irán, presenta riesgos considerables. La infraestructura iraní está dispersa, protegida y, en muchos casos, ubicada en instalaciones subterráneas. Su neutralización completa mediante ataques aéreos sería, en el mejor de los casos, incierta.
Pero el verdadero problema no es técnico, es estratégico. La doctrina iraní contempla, en caso de ataque directo por parte de Estados Unidos, la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Y esa decisión tendría consecuencias inmediatas y globales. Aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo transita por esa vía. Su interrupción provocaría un shock energético de gran magnitud, con efectos económicos que irían mucho más allá del ámbito regional. En un contexto en el que la economía global ya se encuentra bajo presión, ese escenario resulta difícilmente asumible desde el punto de vista político. Existe también la opción de reabastecimiento de emergencia. Sin embargo, esta alternativa se enfrenta a una limitación física evidente. No se puede sustituir la capacidad de un puerto destruido mediante transporte aéreo en la escala necesaria para sostener operaciones militares intensivas. El transporte aéreo puede mover suministros críticos, pero no en los volúmenes que requiere una guerra mecanizada. Y los aeródromos disponibles, además, han sufrido degradaciones en ataques previos. Las matemáticas, una vez más, no cuadran. La opción naval, acercar grupos de portaaviones para reforzar la disuasión, tampoco está exenta de riesgos. El entorno actual incluye amenazas avanzadas de misiles antibuque, lo que obliga a reconsiderar la exposición de activos estratégicos de alto valor. En este contexto, acercar estos recursos no es necesariamente una demostración de fuerza. Puede interpretarse como una invitación a probar la capacidad defensiva en condiciones reales, algo que ningún mando desea asumir sin necesidad. En consecuencia, lo que queda es la vía diplomática. Pero aquí surge el verdadero dilema. Cualquier solución negociada requerirá concesiones, y las concesiones que Irán podría exigir, levantamiento de sanciones, reconocimiento de intereses regionales, reducción de presencia militar estadounidense, chocan directamente con décadas de política exterior estadounidense. Aceptar estas condiciones bajo presión militar sentaría un precedente que muchos en Washington consideran inaceptable desde el punto de vista de la credibilidad estratégica. Por eso, el silencio que se ha observado en las comunicaciones públicas no es casual, no es falta de información. Es el reflejo de una situación en la que todas las opciones disponibles son problemáticas, y la menos perjudicial implica reconocer límites que el entorno político actual difícilmente puede asumir abiertamente. Este tipo de escenarios no son nuevos en la historia de la política internacional y suelen ser el preludio de ajustes estratégicos de gran calado. La cuestión ahora no es si habrá un cambio, sino en qué dirección se producirá.